Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso nos lo ha vuelto a pedir nuestro amigo Fernando. Un Fernando al que le damos las gracias enormemente desde aquí, pues por un montonazo de motivos. El primero ahora mismo es su enorme confianza en nosotros por haber solicitado varios de estos vídeos. Este no es el primero, hace nada hablábamos de otra película, nos había solicitado y no va a ser el último, va a haber bastantes más. Así que de corazón, muchísimas gracias por haber pedido este vídeo a la revista Acción Cine. Ya sabéis que aquí abajo tenéis en la descripción las instrucciones para solicitarnos estos vídeos. Es muy sencillo, solo tenéis que mirar aquí abajo y seguir las instrucciones. Y nosotros, encantadísimos, una vez lleguen vuestras peticiones, las vamos procesando tal y como indica aquí abajo. Además, algún banner, algún faldón informará al respecto según pase el vídeo. Por supuesto, en segundo lugar, no puedo hacer más que darle las gracias por confiar en mí, en mi persona, para hacer este vídeo. Somos varios en la revista Acción Cine, varios haciendo este tipo de vídeos, varios que nos encargamos de la tarea sagrada ya de hacer estas videocríticas a la carta. Así que es un honor siempre que alguien confía en uno de nosotros para hacer estas videocríticas. Y una responsabilidad. Y además, en este caso, es una responsabilidad más grande todavía si cabe y un honor todavía mayor porque la película que me ha tocado analizar hoy pues puede estar perfectamente entre las 10 mejores de la historia, como el otro día. De hecho, en el ranking que han elaborado distintas revistas, y creo que en el nuestro propio, aparece en el número 7 en la revista Empire y en el número 5 en Total Films, por poner dos ejemplos que me vienen de memoria a la cabeza. No es moco de pavo. Y si me apuran, yo siempre he tenido una duda existencial con esta película, que el otro día, hablándolo con mi compañero Miguel Juan Payán, estábamos los dos dudando, y él siempre en un directo, y él me decía que esta es todavía mejor, y no le puedo llevar la contraria. También es verdad que sin la otra no tendríamos esta, pero es que esta es especial y sublime a su manera. Quizá no tan icónica, posiblemente, no es tan icónica, no tiene tantas figuras, tantas frases, tantos momentos que pasarán a la historia del cine, porque no caló de la misma forma en la cultura popular, pero eso no quiere decir que sea peor película, ni muchísimo menos, ni nada por el estilo. Estoy hablando de El Padrino 2. The Godfather Part 2, con número romano. Esta parte 2, ese número romano, esta edición, como es el pack que enseñé el otro día, solo que hoy la parte 2. Esta parte 2 tiene varias casualidades. La película ganó varios Oscars, entre ellos mejor actor secundario para Robert De Niro, estuvo nominada a 100.000 cosas, mejor director por fin para Coppola, mejor guion adaptado para Coppola y Mario Puzo, mejor película. Creo que eran esos 4. No sé si me dejo alguno más. Y muy merecidos además. Y es curioso porque la película ganó mejor guión adaptado cuando solo una muy pequeña parte de la película, como de 3/4 de hora, que es la parte de Robert De Niro, es la que proviene del libro original de Mario Puzo. El resto de la historia es totalmente original. Y la película dura 3 horas y 20 y algo. Casi 3 horas y media, lo cual quiere decir que apenas de esas 3 horas y media solo 2 horas 45 o 2 horas 40, así, son nuevas, y mientras 2 horas 45 minutos son parte de la novela. Y aún así se fue nominada a mejor guión adaptado, quizá por, evidentemente, el uso de los personajes y demás. No, ganó a banda sonora también, No Rota, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Así que otro más. Lo más fácil siempre es confirmarlo con los datos en la mano. 6 Oscars.
me faltaban dos. Uno es el de Nino Rota, que estoy convencido de él. Míralo. Y dirección de arte, sí. Dirección de arte, el otro que ganó. Y fue nominado Al Pacino, Michael Uegazzo, Lee Strasberg, Talia Shire y Theodora Van Ronkel, la creadora, la diseñadora de vestuario. Me sorprende que no fuera nominado Gordon Willis una vez más como director de fotografía. Hablar del Padrino 2, es en realidad hablar del propio Padrino 1, porque no es ya que esta película sea una secuela, es que para mí son una misma historia, una misma película casi. Para que me entiendan, voy a intentar explicarlo antes de entrar en zona spoilers, voy a intentar explicarlo hablando de la propia producción de la película. Esta película, los test screening cuentan las historias, que los test screening del Padrino 1 eran tan maravillosos que Coppola, Paramount dijo secuela antes de estrenar. Y dijeron a Coppola, adelante, haz una secuela. Y dijo Coppola, verde las han segado. Y se marchó. Y dijo, yo ya he tenido bastante, me habéis hundido, me habéis machacado, me habéis tenido aquí totalmente... me habéis hecho la puñeta. Y Robert Evans, el productor, tuvo muchísimos choques. De hecho, ya saben que hay una serie de televisión en preparación sobre esa historia de cómo se rodó El Padrino. Y Coppola dijo que él no pensaba ni por asomo. De hecho, le pidieron, bueno, pues escribes el guión, buscamos un director y tal, tú puedes producirla. Él dijo, vale, lo primero, que Robert Evans no se acerque a este proyecto ni por todo el oro del mundo. Paramount dijo, lo que tú quieras, perfecto. Bien, él propuso a Martin Scorsese para dirigirlo. Paramount se negó y quería a Coppola. Quería que Coppola dirigiese, no solo escribiese ni produjese, que fuera el padre de la criatura otra vez. Coppola la había pasado muy muy mal con el rodaje de la 1 por un montonazo. Bueno, había estado a punto de despedirle 70 veces. Y en ese momento Coppola puso una lista de peticiones diciendo, mira, lo primero, me vais a dejar dirigir la conversación con mi guión, me vais a dejar escribir el guión del Gran Gatsby, me vais a dejar hacer una producción de teatro en San Francisco. Y además le mandaron un coche y todo. Y yo estoy al frente de todas las decisiones. O sea, aquí se acabó el Y Paramount le dijo carta blanca. Carta blanca, haz lo que te dé la gana. Con lo cual Coppola accedió a rodarlo. Y el rodaje al parecer fue mucho más sencillo, más pausado, más tranquilo. Pero sí tuvo varios choques con Al Pacino. Y de hecho... con Pacino tuvo el problema de que a pocos días de empezar a rodar o de concretarse, Pacino dijo que no iba porque el guión no le gustaba. Y en un fin de semana tuvo que reescribirlo Coppola. Y aún así le dijo, bueno, una vez reescrito, Pacino ya posteriormente dijo, no es que no me pareciera bueno el guión, que lo era, pero creo que lo podía hacer mejor. Creo que el guión podía ser mejor y por eso pedí que lo reescribiera. Luego estuvo durante el rodaje, hubo peleas sobre por qué iba tan despacio, que Sérpico la hicieron en 19 días. Bueno, son esas historias, esas leyendas de Hollywood en torno a la propia película. Una película que, repito, para mí es tan saga del Padrino que otra de las condiciones que puso Coppola era que posteriormente, años después, cuando pudiese montarlas como una sola historia. Para él era tan fluida la continuidad de una con la otra, que cuando llegase el momento, y es El Padrino, la saga El Padrino, ese montaje para televisión de algo más de 6 horas, en 6 episodios, si no recuerdo mal, o 7, totalmente seguido, del que ya hemos hablado, en el que se narran los hechos históricamente, temporalmente, con una relación temporal que va desde 1901, cuando empieza la historia del Padrino 2 con el joven Vito Corleone, hasta los 1960, cuando acaba la historia de Michael Corleone en esta película. No en esto, porque luego tendremos El Padrino 3, evidentemente, que es el epílogo, que es esa coda, ese final que ahora tiene un poquito más de sentido.
Pero sí es verdad que la película es tremendamente fluida entre esas dos historias. Es tremendamente continuista a nivel visual, pero no argumental. De hecho, la película podía haber optado por jugar a lo mismo que la anterior, pero, y aquí empezamos ya, territorio spoilers. Spoilers por todas partes. Sabemos que Fernando ha visto la película, el resto no. La tienen en Amazon, si quieren verla, en Amazon Prime Video, está para ver en streaming, así que es muy sencillo acudir a verla y si no, pues seguro que tienen el DVD, el Blu-ray o algo de eso. Vean El Padrino 2, tranquilamente, sin prisas. Es una película muy entretenida, pero que hay que degustar. No vale ir con prisa, ni verla a trozo, ni nada por el estilo. Véanla y luego vuelven y seguimos hablando de ella. Mientras, pues para quien como Fernando la ha visto muchísimas veces o una vez o las que sea, podemos seguir hablando del Padrino 2. Y podemos seguir enfrentándonos a esa historia que, como digo, la trama del Padrino es la caída de Vito Corleone debido a los motivos que hay y el auge de la familia, el nuevo auge de la familia Corleone. No es tan sencillo, no es tan complicado y demás. La película actual, El Padrino 2, en lugar de hacer una trama parecida, lo que hace es contraponer dos historias. En vez de ser lineal, más lineal, contrapone dos historias. La de un padre y la de su hijo. Reflejos la una de la otra, en una imagen especular de lo que está sucediendo. Tenemos por un lado a un Robert De Niro haciendo de Vito Corleone de joven. Primera vez en la historia que un actor ganaba el Oscar por un papel que había interpretado otro actor en otra película, en este caso versión más joven. No sé si se puede considerar lo mismo con el Joker de Heath Ledger. Heath Ledger ganó su Oscar por el Joker, siendo el papel había sido interpretado por otros actores antes en cine, y en televisión. Así que podía ser algo similar, pero en este caso es que es una continuación, es que es una secuela directa. No es remake, no es una nueva versión, nada. Es una secuela directa. También es la primera secuela de la historia del cine que gana el Oscar a Mejor Película. La única película que ha ganado el Oscar con números romanos en su título, El Padrino Parte 2. La segunda película que ganó el Oscar siendo una secuela a Mejor Película es El Retorno del Rey. Son las dos únicas. Ninguna otra lo ha ganado jamás. Ninguna otra salvo Jazz 2. Mejor película y mejor película... mejor actor y mejor actor en las dos películas. Perdón, mejor película en El Retorno del Rey y mejor película en El Padrino 2, siendo ambas secuela. Lo que ocurre es que El Padrino también había ganado mejor película como película original. Y eso no pasa con El Retorno del Rey. Son una imagen especular, como os decía, en la que esa juventud de Vito Corleone nos muestra el ascenso de Vito Corleone, mientras que la parte de Michael nos muestra el descenso, la caída de Michael Corleone. Y me diréis vosotros, la caída, pero si Michael acaba más poderoso que nunca al final de la película, es el clan, la familia Corleone es el clan siciliano más poderoso de la mafia y no hay nadie que les plante cara. ¿Seguro que eso es lo que le pasa a Michael Corleone? Eso es quedarnos en la superficie de lo que sucede con Michael Corleone. Lo que nos sucede con Michael Corleone está en la escena del cameo, en la escena del flashback a 1941, cuando Michael le vemos reunido en la mesa con la familia, en esa escena que tenía que aparecer en un cameo, tenía que aparecer Vito Corleone, tenía que aparecer Marlon Brando, que el día que tenían que rodar la escena no apareció, porque le había tratado tan mal Paramount durante el rodaje del Padrino que decidió hacerles un corte de mangas y no va a aparecer, dejando a todo el mundo colgado, con lo cual tuvieron que reescribir la escena y rodarla al día siguiente. Y en esa escena vemos a lo que yo personalmente me refiero, vemos ese espejo en el que mientras uno sube el otro cae. Los sueños y aspiraciones de Michael no son los de su padre, pero mientras que en la película, en la parte en la que vemos el auge, la subida al poder de Don Vito Corleone, vemos al mismo tiempo vemos que lo que hace casi es justicia. Ayuda a una mujer que ha perdido, que la han hecho del apartamento, acaba con un tipo que era un don Fanucci, que era un tipo despreciable, venga la muerte de su familia.
Bueno, pues de hecho llegó un momento en el que uno se pregunta ¿por qué monta un imperio criminal si le iba genial con el negocio del aceite de oliva? No tenía ninguna necesidad. Pero también es verdad que cuando se encuentra con el señor Roberto, creo que se llama así el personaje, ahora lo confirmo, te das cuenta de que ya Don Vito ya era una persona peligrosa, que la gente sabía lo que había hecho, o que la gente entendía lo que podía hacer, porque por eso va asustado este señor a decirle, no, tome, le rebajó tal, no sé qué. Así que juegan muchísimo con esa imagen de un Vito casi impartiendo justicia, casi como un hombre del pueblo. Y Michael poco a poco va acabando su fosa a los infiernos personales de su personaje, convertido en un demonio, en un tipo sin escrúpulos, sin memoria, solo, muy solo, porque no solamente siente que todos le van a traicionar o que todos le han traicionado o que todos pueden traicionarle, sino que además siente que no puede confiar en nadie y que debe hacer cosas que no están en la naturaleza de los seres humanos, como por ejemplo matar a su hermano, a Fredo, ordenar la muerte de su hermano. Todo este orden de pensamientos es para que entiendan que la caída de Michael Corleone no es una caída de poder, sino que es una caída moral. Es una caída del personaje convirtiéndose en el monstruo que nunca creyó que iba a ser. Porque al final del Padrino podemos intuir que hay algo oscuro y siniestro creciendo ahí, pero aquí tenemos la confirmación de que el monstruo ha crecido y que el buen hijo, el hijo decente, el que iba a rescatarlos a todos, el héroe de guerra, ha muerto. Michael Corleone que conocíamos ha muerto. El inicio del Padrino y el que nos recuerdan con esa escena en la que habla de patriotismo, de liderazgo, de lucha, de sacrificio, y le dice su hermano Sonny, dice, bueno, pues si tanto alístate, y le dice, ya lo he hecho. Y el otro se queda y dice, tú eres tonto, cuando se entere papá tiene planes para ti, tú eres idiota, la universidad te ha podrido el cerebro, y te das cuenta de que Michael tenía otro camino, otra historia en pero los astros no le dejaron. Y el demonio que siempre ha llevado dentro, quizá el demonio de los Corleone, sale a la luz. Y Michael, al final de la película, por mucho poder que amase, es un monstruo. Es un terrible monstruo. Y ahí sí que en una escena que recuerda totalmente el final del Padrino, con los asesinatos orquestados en los que vemos cómo muere Hyman Roth, cómo muere el personaje de Pentangeli, suicidándose, y por supuesto la muerte de Fredo, que no la vemos, la oímos. Vemos el reflejo en los ojos de Michael, que es imprescindible. La muerte de John Cazale, que sabe que va a morir. Lo sabe perfectamente. Cuando su sobrino le dice, no, tu padre te requiere, Anthony. Y él sabe que va a ir a pescar solo, pero que en realidad le van a matar. Porque su hermano no le ha perdonado, tal y como él pensaba que a lo mejor sí. Es un viaje terrible y es un viaje hermosísimo de ver, pero es un viaje de destrucción, de autodestrucción del personaje impresionante. Yo, entre muchas cosas, por intentar dar un poco de orden para que la gente entienda la historia, recordemos que la historia nace evidentemente con el viaje de Vito Corleone desde Italia, desde Sicilia a Estados Unidos, ese Robert De Niro que estuvo 4 meses aprendiendo siciliano, y en el que vemos cómo es un hombre de familia que quiere a sus hijos, ya tiene a su hijo, que ya tiene a su primer hijo, pero que se ve acosado dentro de su pequeño universo, con su modesto trabajo y su preciosa familia y tal, se ve acosado por este don que ostenta el poder y que hace que pierda el trabajo, y el método para salvar a su familia, o para mantener a su familia, debido a pues sus favores de la mafia, el hecho de que nadie puede oponerse a sus deseos porque te acaba liquidando. Cuando tiene que pagar una deuda y no puede, por esos problemas, con ese momento de los $100, toma la resolución de
acaba con este hombre. Con ese disparo que refleja esa escena de la muerte del Don a manos de Vito con la pistola envuelta, refleja la muerte de el Capitán McCloskey y Sollozzo en El Padrino 1, a manos de Michael Corleone. De nuevo la imagen especular entre las dos películas. Es el mismo reflejo, una pistola de mano, cara a cara, esperando, aguardando el momento, con una iluminación ciertamente similar y sobre todo, junto con el asesinato de Don Chicho, al final de la historia de Robert De Niro, las únicas muertes ejecutadas a manos de un Corleone. En toda la película, en todas las dos películas. Vito mata al ejecutor de su familia, venga a su familia, hay vendetta, y mata a este tipo, a Don Fanucci. Michael mata al Capitán McCluskey y a Sollozzo, los mata a los dos. Es un espejo de lo que está sucediendo, lo que sucedió con su padre, por mucho que Michael intentase huir de ello. Y aquí vemos el porqué. A partir de ahí, la imagen de Don Vito va creciendo y se convierte en una especie de protector. Tenemos esa escena maravillosa, que ahora hablaremos un poco de ella, con ese Roberto, ese señor que le intenta, que no quiere saber nada de favores ni nada por el estilo, hasta que descubre quién es Don Vito Corleone. Entonces, no, por favor, mire, yo le bajo el dinero y tal. Y ahí acaba la historia, con la venganza consumada de Vito Corleone, y ahí sabemos que de ahí pasamos al poder. Vito ya tiene a sus 3 hijos, tiene ese momento con Michael de bebé, diciéndole lo que le quiere y lo que le importa, y sabemos que para él es así, y sabemos que para Michael las cosas ya no son así, porque Don Vito, pese a todo, quería a su familia, y era un hombre razonable, era un hombre en busca de la paz, no era un hombre vengativo, era un hombre que sabía entender las situaciones. Podía haber hecho mucho daño, y no, es mucho más calmado, más no guarda tanto odio. Él lo ve como un negocio, Michael lo ve como algo personal, y solo hay que ver las opciones de cada uno de ellos. Siempre lo ve como algo personal. Fijaos, la historia de Michael en el tiempo es que está preparando nuevos negocios con Las Vegas, es la comunión reflejo de la boda, donde él recibe a gente, donde él recibe a Pentangeli, que le habla de la situación que tiene con Hyman Roth y con los hermanos estos en Nueva York, y el otro dice que mantenga la situación para intentar evitar que haya una guerra cuando él quiere mantener el negocio con Hyman Roth. Esa misma noche intentan asesinar a Michael junto a su mujer con las ventanas abiertas. Y según avanza la historia descubrimos que ese intento de asesinato ha sido motivado por Fredo, que ha descubierto o ha chivado la situación a los enemigos de Michael, que casi acaban con él, que es Hyman Roth el responsable de la muerte, del intento de asesinato. Pero Pentangeli es, entre comillas, culpado. Michael sabe perfectamente que no es él, y tras hablarlo con él le deja claro que el traidor es Hyman Roth, pero aquí es donde se empieza a complicar todo, evidentemente, y descubrimos que los hermanos estos que están asociados a Roth, que es Lee Strasberg, ni más ni menos el actor que da vida a Roth, intentan acabar con Pentangeli, que sobrevive de chiripa, el cual cree que es el propio Michael Corleone quien la provocado ese intento de asesinato, y decide denunciarlo. Y ya pasamos a la trama con Cuba, con ese intento que sale mal porque la revolución en Cuba está a punto de estallar, el dictador está a punto de huir del país, y hay un momento maravilloso de Michael explicando lo que es una revolución al resto, que es cuando dice: los soldados son gente asalariada, se juega su dinero y tal, los otros no les importa caer y demás porque luchan por un ideal, por algo en lo que creen. Y dice, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Y dice, que pueden ganar. Que eso es lo que hace que puedan ganar. Y ganan. De hecho, gana la revolución. Ese que puedan ganar es lo que lo marca todo. Michael entiende perfectamente cómo funciona esa gente, porque él es lo que cree es que debe evitar cualquier tipo de revolución en su seno. ¿Vale? Y ese manejo de la historia
siempre jugando a dos bandas. Fijaos en los tejemanejes que se organizan ahí entre cómo acabar con Hyman Roth, que sale mal, que está enfermo, que tal, esa doble cara de todos los personajes fingiendo de cara a otros. El descubrimiento de que Fredo, sabiendo que Fredo es el que intentó asesinarle, con Fredo huyendo y con Michael huyendo también. Y con Pentangeli denunciándolo y con toda la situación en la que se encuentran delante de esa comisión del Senado, donde está ese senador al que invitó a su comunión, ese tipo que despreció totalmente a los italoamericanos y a la mafia y todo aquello, y al que le dieron una lección de humildad en Nevada con el tema de la chica asesinada, que por supuesto Tom Hagen, el maravilloso Robert Duvall, le explica que ellos lo impedirán que nadie se entere, que entienden que ha sido un accidente y que no pasa nada, pero hay que ayudar a los Corleone. Que eso es maravilloso. Lo maneja todo ello para devolvernos nuevamente a esa situación con ese intento de llevar a la cárcel a Michael, con Pentangeli denunciándolo y con al final dando la vuelta en el último segundo, renegando de esa denuncia y salvándole el culo a Michael, pero acabando teniendo que suicidarse, y todos los enemigos de los Corleone falleciendo al final. Con ese suicidio, ese momento en prisión maravilloso en el que el propio Tom Hagen, el propio Robert Duvall le explica a Pentangeli lo que tiene que hacer y por qué debe hacerlo y lo que ha sucedido. Es una de esas delicias de guión que uno se encuentra perfectamente declamada por un actor y contada por un actor en uno de esos momentos de madurez profesional que alcanzan algunos y que convierte a Robert Duvall en uno de los titanes de la interpretación, aunque a veces nos olvidemos de él, en favor de otros tan buenos o más incluso, pero eso nos hace olvidarnos de gente como Robert Duvall. Nuevamente, como en la primera película, tienen cierto peso narrativamente varias cosas. Creo que os fijéis siempre, aparte de este argumento que termina con eso, con la muerte de Fredo, ese momento de despedida, Fredo con Michael, de ya no eres mi hermano, ya no eres parte de esta familia, no eres mi amigo, no eres nada. No quiero que si vas a ver a la mamá, avísame primero para que nunca estar juntos, tal, hasta que la mamá muere y tiene ese guardaespaldas al que le dice: protégele hasta que muera la mamá. Y cuando Talia Shire, la hermana Connie Costanza, se acerca a Michael y le pide, por favor, quiero que perdones a Fredo, y él le hace caso, pero mira al guardaespaldas. Y tiene un momento de verdad, yo no puedo evitar esa escena, y no me da ningún reparo decirlo, llorar en ese momento. Primero porque sé lo que se viene y porque es puramente emotivo ese Fredo abrazándose a ese John Cazale, abrazándose a su hermano, creyéndole que le ha perdonado, y ese Al Pacino imperturbable, impasible, que es incapaz de perdonar, que mira al guardaespaldas y el guardaespaldas hace. Y ya sabes lo que va a pasar. Y a mí un escalofrío de dolor y de todo me recorre porque te está indicando que Michael Corleone es incapaz de perdonar y que además el descenso del personaje al infierno ha sucedido por completo. No ha escuchado a su hermana, ha aceptado el compromiso de su hermana a ser su niñera, por así decirlo, porque va a separarse de su mujer, de esa mujer que en este momento determinado le confiesa que tuvo un aborto, que no perdió un hijo, que no fue un embarazo con problemas que acabó, no, que abortó personalmente para hacerle daño, porque no quería tener otro hijo de Michael. Y eso es otra cosa que Michael no puede perdonar, pero es incapaz, en ese caso, de matar a la madre de sus hijos, con lo cual la acaba desterrando. Nuevamente el destierro como condena de aquellos que le cruzan el camino, pero a los que no se atreve a matar. Y no es porque Michael no se atreva a apretar el gatillo, ya sabemos que es muy capaz de hacerlo. Pero de nuevo, aparte de todo eso que sucede y que vemos ese desarrollo, ese viaje tenebroso que ha emprendido Michael, que no tiene retorno, hay cosas que equiparan la película con la primera parte. ¿Recuerdan lo de la fotografía? Aparte de fíjense que todo lo que son cuartos, escaleras, despachos, habitaciones, la iluminación es tenue, hay mucho color, muchos tonos dorados, ocres, marrones, tonos cálidos, mientras que en la calle todo es brillo. La comunión, de nuevo. La comunión es como la boda, es felicidad, es luz, es armonía, es alegría,
Es ese Anthony luego diciendo, me han hecho muchos regalos, pero la mitad de la gente no sé ni quién era. Todo eso es maravilloso y es esplendoroso cuando lo estamos viendo, pero cada vez que nos retrotraemos a la realidad, a la verdad, no a la fachada, a lo que sucede en callejones, en apartamentos, en edificios cerrados, todo es mucho más tenue, de nuevo más oscuridad, más luz. Para que me entiendan una cosa, creo que este reflejo... ¿Se acuerdan de la importancia que le di a la escena en la que Michael decide que va a matar a su cuñado y sale la cara dividida entre oscuridad y luz? Vuelve a hacer lo mismo en esta película con la fotografía, en un momento en el que, para que vean lo del espejo de nuevo, en un momento en el que Vito está decidiendo lo que va a hacer con Don Fanucci. Véanlo cuando están sentados. Nuevamente, la cara aparece mitad luz, mitad oscuridad, porque de nuevo están tomando una decisión que va a marcar su destino, su futuro. La luz y la oscuridad frente a frente unidos, cara, mitad de cara. Y eso es algo que hace con los dos personajes en las dos películas, y por favor, no es casualidad. Es algo muy conscientemente hecho para hacer un desarrollo de personaje visual en la que tú te estás dando cuenta de esa propia división, cosa que ya no pasa con Michael en la 2. Michael ya no vuelve a tener esa dualidad, un poco al principio, pero cada vez lo tiene más claro. Y no porque más claro sea el bien, sino porque más claro es que lo tiene claro lo que es. No va a engañarse ni a engañar, va a convertirse en lo que tiene que convertirse, en parte para sobrevivir. Fíjense en ese uso de la luz, por favor. Fíjense en ese uso de la luz cuando se da la vista judicial del Senado contra Michael y la familia Corleone, con Pentangeli, con Chichi, con todo el mundo, y cómo la luz es casi de documental. Es una luz impersonal. ¿Por qué? Es una luz burocrática, gris, fría, seca. Los trajes, los colores, no hay moda. Michael, que suele vestir a la moda, el pañuelo, tal, no sé qué. No, todo es frío, todo es serio, todo es profesional, todo es burocrático. Es la familia contra el gobierno. Y la fotografía lo refleja así, con ese tono gris, con ese tono lejano. Fijaos cómo está enfocado Michael y cómo está enfocado los Corleone, los que se sientan en el estrado de los acusados o incluso de los testigos, desde arriba hacia abajo en un picado por parte de quienes están en el poder. El poder real, el poder que Don Vito Corleone quería para su hijo Michael, pero que Michael al final no podrá conseguir. Ese poder que Michael intentó amasar, o que Michael intentó desplazar, o que Michael intentó... no es lo mismo. Por eso él siempre está en peleas con Hyman Roth, pero no tiene el poder de un senador de los Estados Unidos. Sí es más rico, sí puede matar a quien sea en cualquier momento, pero el poder burocrático le sigue mirando por encima del hombro. No es digno. Y ha perdido la oportunidad de ser digno. De arriba hacia abajo, superior a inferior. Incluso cuando leen la carta, esa declaración, está en una situación de desventaja frente a ellos. Y es muy importante también, se me olvidó decirlo en la primera, cada vez que sale una naranja, o alguien va a morir, o están planeando un asesinato. Cuando está planeando el asesinato de Hyman Roth y demás, al final de la película, Michael sale comiéndose una naranja. Cuando Fanucci va a ser asesinado, está comiendo una naranja. Y antes de eso, vemos a Don Vito comprando naranjas. Cuando Don Vito... Spoiler del Padrino 1. No vaya a ser que aquí llegue uno del Padrino 2 y no ha visto el Padrino 1. Spoiler del Padrino 1. Cuando Don Vito muere en el Padrino 1, está comiendo una naranja. Está colando con la naranja cuando fallece. Hay más situaciones. Cuando vean una naranja en el Padrino, la muerte está cerca. Están planeando un asesinato, jugando con un asesinato o matando a alguien. La muerte ronda cuando una naranja está cerca. Y suele ser una muerte importante lo que están a punto de sentenciar, como por ejemplo la de Hyman Roth o la del propio Vito Corleone. Es imprescindible. Y fijaos que hay muchas muertes con pistola, pero fijaos en cómo la muerte de Don Chicho en Sicilia, cuando llegan todo mayor, cuando dice lo de
quién era tu padre, Antonio, y cómo coge con el cuchillo, con una navaja, y le raja de arriba abajo, porque eso es lo que buscan ahí. Lo que buscan en esa escena es el cara a cara. No quiere dispararle y matarle sin más. Quiere que sufra. Y que sienta la pérdida que él tuvo. Y que se convierta nuevamente en el sufridor como él lo fue por su pérdida y por su muerte. Por la muerte de su familia. Por esa soledad y ese viaje a Europa improvisado, ese momento maravilloso de noche en el que va con el viaje y el burro con las alforjas escondido el niño dentro, etcétera, etcétera. Es increíble cómo maneja eso, la venganza cara a cara, aunque no tiene que ser con pistola, tiene que ser con su propia mano. Y es impresionante, como lo es la interpretación de Robert De Niro. Robert De Niro ganó el Oscar y está soberbio, está inconmensurable. La escena con Don Fanucci, cuando están mirándose los dos, y está el otro del otro, tienes pelotas, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Tú cómo no te conozco? Y el otro, ese cruce de miradas, cuando está decidiendo lo que va a pasar, luego en los tejados durante la celebración de San Rocco, creo que es, ese cruce de miradas, eso son cosas que solo De Niro puede hacer. Y que hace brillantemente con ese bigote que se deja sobre el personaje y demás. Y Michael, el problema es que muchas veces nos acordamos de Don Vito Corleone y no nos acordamos de que esta trilogía es la historia de Michael Corleone. Y que Michael lo tenemos en este caso a un nivel que muy pocos actores pueden estar. Siempre, yo siempre lo he dicho, y lo he echado en cara y demás, me ha parecido que a veces, tanto De Niro como Pacino, le pasa a algunos actores de ese estilo, le pasa a veces a Jack Nicholson, no le pasa, por ejemplo, no le pasa tanto a gente como Jim Hackman, o como el propio, James Caan igual, pero Robert Duvall, son actores que no. Pero Pacino, De Niro, Nicholson, son actores que o sabes muy bien lo que estás haciendo como director, o se les puede ir la pinza perfectamente y elevar al personaje, vean Pactar con el Diablo y lo entenderán. O incluso el Sal Ratita del Cabo del Miedo. No son las mejores formas para estos, pero cuando están en estado de gracia de verdad, cuando están contenidos, las explosiones de ira de Michael Corleone son explosiones en el momento y te marcan ese personaje que guarda tanto odio dentro. Pero cuando un personaje que está casi hierático, como Michael, es capaz de definir tanto con una mirada, cuando se abraza a Fredo, Al Pacino es Dios en ese momento, es uno de los mejores actores del universo, como lo ha sido siempre. Entonces, es una de esas escenas en las que dices, no puede ser mejor el actor para el personaje, ni para la película, ni para nada. Es Al Pacino en esa época era, pues uno de los mejores, sigue siendo uno de los mejores actores del mundo, evidentemente. Pero en esa época, que viene del Padrino 1, de Sérpico, el Padrino 2 es como, y Robert De Niro, pues imagínense, Robert De Niro que está en esta, con su Oscar, que viene de Malas Calles, que por eso le fichan, que luego tiene encima Toro Salvaje, Taxi Driver, un año después. Joder, pues están en ese momento en el que son Dios interpretando. Pero yo creo que en El Padrino 2 se nos olvida muchísimas veces Michael Corleone, se nos olvida Al Pacino en favor de Robert De Niro, que están los dos espectaculares. La escena que les hablaba, esa escena con ese tipo que luego no es capaz de abrir la puerta. Fíjose la cara de Robert De Niro y cómo maneja la interpretación casi cómico, porque el actor era un actor de comedia. La puerta estaba trucada y si le ponían un clavo en un punto determinado de la cerradura, no se abría. El actor no lo sabía. Y tiraba, y eso ayudaba al nerviosismo y tal, porque no decían corten, sigue intentándolo, hasta que el ayudante en la tienda de aceite llega, coge y se abre la puerta y el otro se va. Don Vito. Y se marcha. Y en ese momento funciona todo a la perfección, pero fijaos en la mirada de Robert De Niro. La muerte de Jaime Roth al final, ese planeo que es de nuevo especular respecto a las muertes de la 1, por eso repito que la película viaja por caminos muy distintos de la 1, pero visualmente tiene muchas imágenes especulares porque así están buscadas, como fiel reflejo de la primera película.
Y eso creo que es muy importante y muy interesante, argumentalmente y visualmente. Pero en este caso, además de todo lo que estamos diciendo, la muerte esa, que por cierto, es Danny Aiello. Danny Aiello en sus inicios casi, el maravilloso Danny Aiello, haciendo ese papel que es un reflejo de la muerte de Lee Harvey Oswald, real, de la muerte en la vida real de Lee Harvey Oswald, rodeado de agentes de policía por parte de Jack Ruby. Por cierto, personaje al que Danny Aiello interpretaría años después. Fijaros en cómo el personaje rodeado con la prensa y tal, y no sé qué, yo soy un hombre enfermo, tal, veía, no, vengo de Israel, tal, está contando, y el otro, y le dice, la frase era, Michael Corleone dice hola, o algo así, que era totalmente improvisada, y el propio Aiello decía, yo no sé por qué lo dije, ni nada por el estilo. Todo eso, fijaos de nuevo en cómo está contado para emular esa imagen real casi de archivo, de periódico, no busca, no es efectista. Igual que la muerte de Pentangeli no es efectista. Se abre la puerta y el hombre se ha suicidado en la bañera, se ha abierto las muñecas, tal y como le ha contado Tom Hagen. Fijaos, hablando de contención, de nuevo, fijaos en ese momento en el que le dice al personaje de Tom Hagen, le dice Michael Corleone lo de coge a tu mujer, a tus hijos y a tu amante y te vas a Las Vegas y tal, y es la separación de la familia. No se fía de Tom Hagen, que es su hermano, y no solo no le ha traicionado nunca, sino que ha estado con él siempre a muerte. La única a la que acepta, y es una situación casi de criada, es a Talia Shire, el personaje de Connie Constanza, que tiene ese maravilloso monólogo en el que le dice por favor que perdona a Fredo. Pero ni aún así está en una situación de confianza o de igualdad con ellos. La despedida con su esposa la pierde por eso. Su esposa va a hacerle daño. Fijaros en esa dupla entre muerte y dolor de causar daño a través de la muerte. Porque parece ser que es el único mensaje que entiende un Corleone. Y es maravilloso lo que propone Aikai, el personaje. Y el daño que busca hacer y la despedida de sus hijos. Cuando es obligada a despedirse de sus hijos. Y ese arrebato de violencia de Michael, que nunca se lo habíamos visto con Kai, con Diane Keaton. Ese arrebato brutal de violencia que dices, es que ya no es el Michael Corleone de uniforme punta en blanco que conocimos. Ni siquiera es el Michael Corleone de la puerta que se cierra del final del Padrino 1. Es un monstruo, es otro tipo, no es un don. Se ha convertido en otra cosa. Su viaje al lado oscuro ha sido completado. Y es una maravilla verlo en pantalla y ver cómo va creciendo de esa forma y cómo evolucionan visualmente, como he intentado explicar, y argumentalmente todas esas escenas. Creo, honestamente, que si no está al nivel del Padrino, es todavía un poquito superior. Es más oscura. El protagonista es más siniestro. Mucho más terrible que Vito Corleone. Michael es un monstruo, se acaba convirtiendo en un monstruo. Y por mucho que lo intentemos y que lo veamos, no hay forma que podamos salvarle. Su camino es imparable y le hemos visto descender completamente a los infiernos. Y esa es la maravilla de película que nos encontramos en El Padrino 2, para mí. Y alguno me dirá que no y tal, para mí es una película de 5 estrellazas como 5 soles, es una obra maestra inconmensurable y yo, amigo Fernando, es lo que tengo que decirte, o sea, no hay más. He intentado en la medida de lo posible analizarla en profundidad durante 3/4 de hora, lo cual espero que haya servido para profundizar un poquito en ese entramado y en ese tipo de historia y en por qué El Padrino 1 y El Padrino 2 juntas por separado en esto son las dos películas más importantes de mafia de la historia. Y repito, desde el punto de vista de la familia, porque Scorsese, por ejemplo, toma el punto de vista de la mafia casi documental, y no es lo mismo. Y por eso, en este caso, sigo diciendo, El Padrino 1 y El Padrino 2 son mejores que uno de los nuestros. No pasa nada. Uno de los nuestros es otro peliculón, pero es otra cosa. Y no es El Padrino 1 ni El Padrino 2. Esto es otro nivel. Esto es el nivel del Olimpo. Y aquí se llega, pues, como se llega. Es una simple obra maestra y no hay otra forma de definirlo, Fernando. Así que espero que te haya solventado alguna duda, espero que te haya gustado el vídeo, espero que al resto también os interese el vídeo. Ya sabéis que tenéis nueva revista en el kiosco, en esta ocasión con las películas de los 90, esa portada, ese top de los 90 con portada de Uma Thurman, Pulp Fiction, ni más ni menos, y portada de televisión con Loki, y
con muchos, en el interior, muchos contenidos maravillosos que creo que os van a molar. Y aparte de eso, pues como siempre, daos las gracias por ver este vídeo, pedios que, por supuesto, le deis al like, os suscribáis, nos contéis lo que queráis por aquí abajo y que nos vemos en la próxima. Que muchísimas gracias, Fernando, que muchísimas gracias por hacerme revisar El Padrino 2 y muchísimas gracias por disfrutar con estos vídeos con vosotros. Que me dejo mil cosas por hablar porque es El Padrino 2, podría estar hablando otras 3 horas de la película, pero tengo que cortarlo ya, así que darle a like, suscribiros, contarnos lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Y tenéis vídeo del Padrino 3 en el canal. Tenéis vídeo, o sea que podéis mirarlo también. Hasta pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.